Queremos saludarles, mis apreciados hermanos y amigos, en este su programa Biblia al alcance de todos, un repaso de la escuela sabática. Una vez más nos encontramos en este día con el pastor Nelson Hernández, pastor de la Iglesia Central de la ciudad de Ibagué. Bienvenido, pastor, a nuestro set de grabación. Muchas gracias, pastor. Gracias por darnos el privilegio de llegar a los hogares a través de esta sesión tan importante de la escuela sabática. Lección número 3 para el 20 de abril, titulado La luz brilla en la oscuridad. Como es costumbre en nuestro programa, pastor, acostumbramos a pedir la dirección del Espíritu Santo a través de la oración. Una buena costumbre antes de abrir la palabra de Dios. ¿Qué tal, pastor, si tiene el privilegio? Claro que sí, con mucho gusto. Oremos. Dios bueno, Dios eterno y Dios misericordioso, Padre de la gloria, delante de tu presencia venimos en este momento, rogando que el poder de tu Espíritu, que inspiró tu palabra, venga para iluminar nuestras mentes, nuestro corazón, al hacer un estudio y un análisis de lo que estudiamos durante esta semana con respecto a la escuela sabática. Permite que el Espíritu de Dios venga a nuestra mente y podamos transmitir estas lindas verdades. Con tu bendición nos quedamos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. En el conflicto entre el bien y el mal que se desarrolla a través de todos los tiempos, en el cielo, Satanás y las huestes angelicales del mal lucharon contra Cristo y las huestes angelicales del bien. En esa batalla, pastor, Satanás perdió y fue expulsado del cielo. Pero ahora Satanás viene a la tierra y ahora lucha Satanás contra Adán y Eva. Lamentablemente, Adán y Eva permite que el pecado entre a la tierra y pierden la batalla. Pero 4000 años después vino Jesucristo, el Hijo de Dios, y peleó la batalla en la tierra y ganó. Así, mis apreciados hermanos, que Satanás se ha dado cuenta que cuando él lucha contra Dios el Padre, contra el Hijo y el Espíritu Santo, la deidad siempre va a perder. Pero hay algo, pastor, que es lo más preciado por Dios en esta tierra. Hay algo que Él considera la niña de sus ojos. Esa es la iglesia. Y la iglesia está compuesta por seres humanos. Y los seres humanos somos la parte débil en el plan del cielo. Así, mis apreciados hermanos, que Satanás, al no poder ganar la batalla contra la deidad, se lanza contra la iglesia, contra nosotros. Durante la semana pasada visualizamos cómo Satanás luchó por medio de diferentes agentes para destruir a la iglesia apostólica y posapostólica por medio de la violencia. Y esta semana reforzaremos ese concepto. Sin embargo, la lección centra su pensamiento, pastor, en cómo Satanás utiliza una nueva idea, un nuevo estratagema, una nueva, podríamos decir, una nueva forma para atacar a la iglesia y a cada uno de nosotros. Bueno, esta estrategia es una estrategia diferente a lo que venía haciendo. Ya no es violencia, ya no es persecución. Esa estrategia se llama distorsión de la verdad. Y al distorsionar la verdad, pues entonces él logra muchos más adeptos. Para eso necesitamos ir a la palabra de Dios. La palabra de Dios en el libro de Juan, capítulo 14, versículo 6, el texto conocido por todos, Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Él es la verdad. Y todo lo que procede de Él es bueno. Todo lo que procede de Él es especial. ¿Por qué? Porque dice todo lo verdadero, todo lo justo, todo lo honesto. Todo procede de Él porque Él es verdad. Entonces es confiable todo lo que procede de Él. Es más, eso produce vida. Pero todo lo que procede de Satanás produce muerte. Por eso dice el libro de Juan capítulo 8, versículo 44, ustedes son hijos de vuestro padre, el diablo, porque él es homicida desde el principio y no permanece en la verdad, porque no hay verdad en él. Si todo lo que procede de Dios es verdad, todo lo que procede del diablo es mentira. Entonces, de allí no viene otra cosa, no produce vida, produce muerte. Así, entonces él viene a hacer una tarea. Su estrategia es clara, voy a distorsionar
la verdad. Y al distorsionarla, entonces a lo largo de los años ha creado dudas. Lo hizo con Adán y Eva. Con Adán y Eva le creó una duda en su mente. Creó una duda en los ángeles en el cielo. Creó una duda y entonces distorsiona la verdad. Pero, ¿cómo hacemos nosotros para saber qué hacer con esa estrategia? Pues esa estrategia le ha dado mucho resultado y la única manera de nosotros llegar a corregir eso es conociendo la verdad. El que conoce la verdad no va a caer en el error. O sea, es como usted, un billete de 100,000, como ahora están surgiendo tantos billetes de 100,000 falsos. Entonces, usted dice, no, pero si usted ya conoce todos los que son verdaderos, pues va a ser mucho más fácil distinguir el falso y no va a caer en el error y no lo van a tumbar con un billete de 100,000. Gracias, pastor. Yo creo que hay algo interesante, pastor, que se me viene a la mente. Y es el tema de las concepciones, ¿cierto? En la actualidad se habla de que si hay dos polos opuestos y se quiere llegar a un bien común, entonces este polo tiene que correr una milla y ese otro polo tiene que correr otra milla para que los dos pueblos puedan coexistir y avanzar. Pero pastor, yo creo que en el plan del cielo no existe. No se puede, no es posible. No es posible. Y es justamente lo que Satanás hace con la iglesia apostólica, ¿cierto? Una concepción parte de verdad de la verdad con la mentira. Total. Listo, perfecto. Ahora, mis apreciados, la iglesia apostólica fue beneficiada por un hombre muy especial, el apóstol Pablo, el cual realiza 3 viajes misioneros. Y en su tercer viaje misionero, que se realiza del año 53 al año 60, él tuvo una reunión con los ancianos de la iglesia de Éfeso. Esa reunión la realizó en una ciudad griega llamada Mileto. Y él les da un consejo, pastor, que se encuentra en Hechos de los Apóstoles, capítulo 20, versículo 28, 29 y 30. Es tan amable, pastor. El consejo que les da Pablo a esos ancianos. El consejo es, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño, en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó con su sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán el rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Entonces yo creo que ese texto, mis apreciados hermanos y amigos y pastor, tiene 3 asuntos importantes. El primer texto es el versículo 28. Pablo da una función que debe cumplir cada anciano de iglesia. Es velar por el rebaño, apacentar la grey que Dios le ha encargado. Pero en el versículo 29, mis apreciados hermanos y amigos, y en el versículo 30, él da 2 directrices importantes que le iba a acontecer a la iglesia apostólica. Y no solo en la iglesia apostólica, sino en la actualidad. Él dice, van a venir lobos rapaces. Y está hablando de, esa profecía se cumple en el siglo I y en el siglo II, ¿cierto? Por medio de las persecuciones que vinieron de partes exteriores, externas a la iglesia apostólica, persecuciones que vino de parte de los judíos por cuestiones teológicas. El pueblo de Dios fue echado del templo, de igual manera fue echado de las sinagogas y fue perseguido, so pena de muerte como Esteban, apedreado por causa de los judíos. Pero también vino una persecución de parte de los romanos, una persecución ya social y política. Y esa persecución se dio principalmente por 3 emperadores. Aquí tenemos 3 nombres importantes que narra la historia: Diosio, Valerio y Diocleciano, ¿cierto? Y miles de personas murieron en el circo romano a causa de los tigres feroces, de la diversión para los paganos. Otros murieron en la cruz, otros fueron apedreados, otros fueron quemados, otros fueron llevados a las mazmorras, otros fueron desterrados. Es bien interesante ese primer siglo y ese siglo número 2 en la historia del cristianismo. Pero mis apreciados, no solo esa va a ser una situación, pastor, porque yo quiero que me lea de nuevo el versículo 30.
aparte de los lobos rapaces que venían del exterior, mire lo que viene. De vosotros mismos se levantarán. Dice, de vosotros mismos hombres que hablen cosas perversas para arrastrar discípulos. Teníamos una charla con un profesor de la universidad hace 15 días, 20 días. Y él decía que hay dos tipos de disidencias o dos tipos de enemigos que tiene la iglesia. Los que están afuera, públicamente, y los que están dentro. Adentro. Ahora el apóstol Pablo dice, esto no es nuevo, esto es tan antiguo como el cristianismo, ¿cierto? Satanás surge dentro de un grupo especial de ángeles llamados querubines, que están delante de la presencia de Dios. Así, mis apreciados, que el apóstol Pablo da un tip. Dice, van a venir de adentro de la iglesia, en aquella época apostólica, engaños, falsedades y mentiras, que se desarrollan en el siglo III, IV y V, con muchas herejías. Yo quisiera, pastor, que me nombrara algunas de ellas. No, pues las herejías en esa época eran la adoración de los santos. La oración de los santos. Bien interesante, mis apreciados hermanos, que una cantidad de dioses paganos que adornaban el politeísmo griego, el politeísmo romano, pasaron a cristianizarse, ¿cierto? Con nombres muy hermosos que hoy en día decimos, ¿cierto? San Pedro, San Juan, qué cosa tan hermosa, pero dioses paganos. ¿Qué otra mentira? Bueno, el bautismo de menores, de infantes. El bautismo de menores, ¿cierto? Incluyendo el bautismo de menores de infantes, ¿cierto? La historia narra algo interesante dentro de ese mismo contexto, ¿cierto? El contexto del cambio que por medio de Constantino se gesta del día del Señor, que es el sábado, al domingo, que tiene un historial bien interesante. Así, mis apreciados hermanos, que al abrirse la puerta que la abrió la iglesia y también Satanás la impulsó a que cientos y miles de paganos hicieran parte del pueblo de Dios, entraron con esos cientos y miles de paganos no convertidos muchas herejías, herejías que permanecen aún en la mente, y no solo en la mente, sino también en la actividad hasta el presente. Pero que hay una manera de contrarrestarlas, porque la lección esta semana hablaba de que la única salvaguardia de todas esas herejías es la palabra de Dios. Total, pastor, háblenos un poquito de eso. Bueno. ¿Qué hacer cuando se presenta una herejía o cómo contrarrestar las herejías antiguas? Bueno, de la misma manera como Jesús contrarrestó cuando vinieron tentaciones y cuando vinieron dificultades. A ellos les decía, ¿acaso ustedes no leyeron lo que dice la palabra? ¿Nunca leyeron a Moisés? ¿Nunca leyeron? Decía el Señor. O sea, él sabía con qué contrarrestarlo, con la palabra. Y cuando tuvo problemas en su tentación, solo decía, escrito está. Así que la Biblia es un cerco protector contra esas herejías y contra esas falsas doctrinas. Por eso la palabra de Dios dice, en el libro de 2 de Timoteo 3:16, dice que toda escritura es útil para enseñar, para corregir y para exhortar. ¿Qué es lo que va a corregir? Pues las cosas que cuando uno hace algo, uno sabe que está haciendo algo malo, pero lo encuentra en la Biblia, pues encuentra uno que la Biblia me dice a mí eso que estoy haciendo. ¿Cómo hace que una persona que siendo católica recalcitrante, un día cualquiera decida, voy a cambiar esta perspectiva por esta otra? Sencillamente al estudiar la Biblia. La palabra de Dios. Entonces, como la palabra de Dios muestra la voluntad del Señor, muestra la creación, muestra lo que ocurrió en el Edén, muestra la segunda venida, muestra la salvación, el plan redentor, entonces el diablo ataca la palabra de Dios. Pero una cosa es cierta, el diablo ataca la palabra, pero la palabra ataca al diablo. Entonces por eso en medio de ese conflicto, a usted y a mí nos toca solo hacer una cosa. Mientras él intente socavar todas las doctrinas, entonces la palabra de Dios lo va a detener. Y la única alternativa es entender que este libro no ha sido un libro, ha sido el más vendido, y el más odiado, y el más prohibido, pero sigue siendo el que proporciona vida eterna, porque es la palabra de Dios que permanece para siempre. En medio de toda esta batalla, la palabra juega un papel fundamental. Perfecto, pastor. Es bien interesante lo que usted acaba de mencionar.
y vale la pena recalcarlo. Las grandes mentiras nacieron en el siglo I y II, 3, 4, 5 y 6. Y esas mentiras, pastor, son como el fuego que se apaga y vuelve y se enciende. Vuelve a soplar. Haciendo un estudio del universalismo, pues esa mentira siempre ha existido. Haciendo un estudio acerca de la no creencia en el Espíritu Santo, esa verdad siempre ha existido. Haciendo un estudio acerca de la no divinidad de Cristo, pues nos damos cuenta que esa mentira siempre ha existido. Tan solo que se apaga, vuelve y se enciende, se apaga, vuelve y se enciende. Y la forma de apagarla, usted la acaba de decir, es la palabra de Dios. La palabra de Dios, las sagradas escrituras. Ahora, surge un problema, y el problema surge en Satanás al darse cuenta que la palabra de Dios era lo que contrarrestaba las grandes mentiras que existieron, existen y van a existir hasta el fin de los tiempos. Entonces, hace lo siguiente, pastor. Busca una forma de interpretar. El que lee las Sagradas Escrituras, el que estudia, entonces no lo haga bajo la cosmovisión correcta. Bien interesante. ¿Ustedes creen que la palabra de Dios me contrarresta? Entonces voy a colocarles contrarrestarnos con la misma palabra. Colocarle una trampita. ¿Se alcanza a acordar lo que le dijo Satanás a Jesús? Escrito está, ¿cierto? A sus ángeles enviará cerca de ti un salmo que te cuiden y te recojan y te libren. Entonces Jesús le dijo, no es así, hermano, no es así. Eso parece humano, pero no es así. ¿Por qué? Porque la palabra, mis apreciados hermanos, no se interpreta con el razonamiento humano. No se interpreta con los conceptos humanos. No se interpreta bajo la cosmovisión del ser humano. Toda escritura es inspirada por Dios a través del Espíritu Santo. Así que el Espíritu Santo, quien revela las Sagradas Escrituras, es el mismo Espíritu Santo quien interpreta o guía la mente del ser humano para una interpretación correcta. Porque de antemano, pastor, las grandes mentiras del cristianismo se han levantado por una interpretación incorrecta de la Sagrada. Justamente por eso el apóstol dice, recuerden que toda profecía y toda palabra no es de interpretación privada. Total. No es de interpretación privada. Y yo voy a colocar acá un razonamiento humano muy sencillo y muy práctico, ¿cierto? Un silogismo. Pastor, 2 preguntas le hago. Sí. Primera pregunta, ¿el Espíritu Santo descendió en forma de paloma? Sí, claro que sí. Verdadero. Verdadero. Segunda pregunta, ¿las palomas comen maíz? Verdadero también. Entonces, bajo el razonamiento humano, una premisa que es verdadera más otra premisa que es verdadera da una tercera premisa verdadera. Debería ser verdadera. Entonces, ¿el Espíritu Santo come maíz? No, definitivamente no. Ahora, claro. Yo le pongo la otra. Jesús es Dios. Sí. María es la madre de Jesús. Sí. Entonces, ¿María es la madre de Dios? No. No. Bien interesante, pastor. No sabía eso, pero todos los días se aprende. Entonces, ¿qué es lo que les quiero decir, mis apreciados hermanos y amigos? La palabra de Dios no se interpreta bajo razonamientos humanos, ni teorías humanas, ni filosofías humanas, ni cosmovisiones humanas. Es el Espíritu Santo quien da la iluminación al ser para que de Génesis hasta Apocalipsis, transversalizando todos los textos, pueda llegar a una verdad. Muy interesante, pastor. Ahora, esa batalla que comenzó en el cielo, que algunos dicen que es una batalla física, pero que inevitablemente tiene una inclusión espiritual, que se traslada a la tierra, pastor, ¿dónde se libra? ¿Cierto? Si yo quisiera preguntarle a usted, pastor, ¿cómo se está librando esa batalla en la actualidad? Pues si se libró en el cielo, se libró en el Edén, se libró en el corazón, ahora se libra en el corazón y en la mente del ser humano. ¿Por qué? Porque miren lo que dice el libro de Corintios, 2 de Corintios capítulo 4, del versículo 3, 6 en adelante. Miren lo que dice. Dice, el Dios con astucia no se puede adulterar la palabra, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Pero
Si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está cubierto, porque el Dios de este siglo cegó el entendimiento para que no resplandezca la luz. Esta semana dice, va a haber luz para todos. No, para todos no. Solamente para los que permitan que la luz llegue. Así que la batalla se da ahora en la mente del ser humano. Y el ser humano es quien decide, pero para poder decidir necesita tener conocimiento. Herramientas. Claro, y si no tiene un conocimiento, pues sencillamente las facultades mentales se van a trastornar y la persona no va a querer estudiar la palabra. Una persona que tiene sus facultades mentales trastornadas por la drogadicción, digamos, entró en un vicio difícil y no se puede salir de ahí, es difícil que por razonamiento, por conocimiento espiritual, pues llegue a él y la palabra no va a llegar. Entonces, la Biblia dice que por falta de conocimiento también el pueblo se perdió. Pero ese conocimiento debe ir junto a el Dios que lo da. Quiere decir, en el texto bíblico de la lección decía así: anden mientras tengan luz, para que no lo sorprendan las tinieblas, porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Pero el que tiene la luz sí. No se puede quedar toda la vida uno en tinieblas. Pues yo recuerdo cuando hablo con personas que dicen, no, es que eso yo no lo sabía. No, eso no tenía ni idea. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Sacándolos de las tinieblas y trayéndolos a la luz a través de la palabra. Así que solo se conoce el engaño de la luz si yo llego a conocer la verdad. Pero ¿a dónde debe quedar? No de manera racional, sino que debe quedar en la mente del ser humano el conocimiento del Señor y esa luz va a poder brillar realmente. ¿Es que la batalla se libra en la mente? Me llega a mí, pastor, en esta mañana un texto, un pensamiento que es un pensamiento célebre de una escritora. Dice, la única salvaguardia contra los engaños de Satanás en el fin del tiempo es un estudio profundo de las Sagradas Escrituras. Amén. Y la vivencia conforme a sus enseñanzas. Amén, así lo dice. Total. Ahora, pastor, el tiempo nos ha ido y tendríamos mucho para decir porque este tema es demasiadamente interesante. Pero, pastor, si hay una persona que está ahí sentada después de este esbozo teológico, preguntándose, ¿cómo podría yo aplicar a mi vida ese estudio? ¿Usted qué le diría en 30 segundos, pastor? En 30 segundos podría decirle, no hay nada mejor que la palabra para que siga siendo un salvaguarda para el ser humano. Si quiere salir del error, debe buscar la verdad. Y así como la persona que entiende y puede conocer bien el billete falso, tiene que aprender a conocer el verdadero primero. No va a ser engañado, no va a ser engañado. A mí no me meten un billete de 50,000 falso porque yo conozco los verdaderos. Conoce los verdaderos, maneja harto los verdaderos. No, hartos no. Pero el Señor le dice a las personas hoy que deben seguir buscando la palabra para poder contrarrestar los ataques del enemigo. Yo quisiera, pastor, para concluir, mis apreciados, compartir un pensamiento del apóstol Pablo que me parece demasiado interesante. Dice, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque los seres humanos no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Una guerra espiritual que se libra en nuestras mentes. Por tanto, tomad toda la armadura para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado podáis estar firmes. Amén. Y dentro de esas armas, inevitablemente durante la semana nos ha presentado una maravillosa. El estudio de la palabra de Dios profundo por medio de la dirección del Espíritu Santo. Es la invitación que queremos hacerles, mis apreciados hermanos y amigos. Muchas gracias por haber estado con nosotros en este su programa Biblia al alcance de todos, un repaso en la escuela sabática. Siempre, pastor, es un placer tenerlo acá en su set de grabación. Muchas gracias, pastor. Para mí también es mucha alegría. Y quisiéramos que nos despidiera en oración. Querido Dios, gracias porque no nos has dejado en tinieblas. Gracias porque la luz ha brillado en nuestros corazones, en nuestras mentes. Y nosotros hemos decidido por ti. Por esa razón te agradecemos y rogamos que cada persona que hoy vea este video
pueda sentir el deseo vivo de aferrarse a la verdad. Porque mentiras hay muchas, pero la verdad, aunque a veces pueda ser más difícil de aceptar, pero es necesaria para poder vivir una vida en la luz y no en la oscuridad. Da tu bendición a tu iglesia en esta semana, en el estudio de tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.